Buenas noches, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a una nueva reunión por las redes. Qué gozo y alegría produce esto en nosotros, ¿no? Poder encontrarnos una vez más a través de estos medios que Dios ha provisto y bueno, animarles a que puedan compartir junto con nosotros esta reunión, este hermoso tiempo que vamos a vivir en la presencia del Señor, allí en familia, tal vez solos, pero que bueno, todos unidos en espíritu y viniendo delante de la presencia del Señor, reunión de oración hoy donde vamos a orar, a interceder por las necesidades que nos presentan a diario, que allí estamos tal vez atravesando cada uno de nosotros. Qué bueno es poder orar juntos y creer en el poder del Señor que tiene para obrar en este tiempo y manifestarse en cualquier necesidad. Antes quisiera leerles en Éxodo capítulo 15. Quiero que ustedes me acompañen en la lectura de la palabra. Éxodo 15, dice allí el título: Cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Dios y dijeron: Cantaré yo a Dios porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Amén a la palabra del Señor. Ustedes pueden leer, seguir leyendo este hermoso texto que leíamos en la palabra, pero quería allí quedarme con el verso 2 que dice: Dios es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y qué bueno que podamos venir delante de la presencia del Señor con estas palabras allí, creyendo, ¿no? Y sabiendo que Él ha sido nuestra fortaleza, que ha sido nuestra salvación, que es nuestra salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Y en esta noche queremos invitarte que también puedas cantar junto con nosotros, adorar a nuestro Señor, alabarle con toda tu voz, con todo tu ser, cantarle a Él salmos: Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Amén. Queremos invitarte en este tiempo a que puedas unirte, como decía, junto a nosotros, a nuestra familia, también podamos cantar y adorar a nuestro Señor, porque es nuestra fortaleza. Oremos juntos y damos comienzo a esta reunión, entregándole y presentándole al Señor nuestras vidas como un sacrificio agradable delante del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir, Señor. Gracias por este día que has preparado. Gracias, Señor, porque tú has preparado este momento, Señor. Y no queremos perdernos nada de lo que vos tenés preparado para cada uno de nosotros. Por eso queremos dejar de lado, Señor, toda tristeza, toda amargura. Queremos dejar de lado todo cansancio, toda preocupación, todo aquello que quiera venir a perturbarnos, Señor, o a quitarnos o a robarnos el gozo y la alegría, Señor. Queremos entregártelo a ti, Señor, para que tú te encargues y nosotros disfrutar de tu presencia, cantarte como leíamos recién allí, adorarte a ti, Señor, darte las gracias por lo que haces, Señor, porque tú has sido nuestra salvación, Señor, porque si estamos en este momento, si estamos en este tiempo, Señor, sabemos que es porque tú nos has fortalecido y nos has salvado, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, todo lo que vamos a compartir, Señor, que pueda ser de bendición a aquellos, Señor, que están del otro lado, a los que estamos en este lugar, Señor, que podamos ser bendecidos por ti, que descienda tu presencia en cada hogar, en cada familia, Señor, y podamos ver tu mano obrando, Señor. Tú nos has dado libertad, Señor, tú nos has dado salvación, Señor. Por eso en este tiempo queremos adorarte a ti, exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres, Señor, quien está en medio de nosotros, quien nos da, Señor, todas las cosas, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Los invitamos a que puedan cantar junto con nosotros y adorar a nuestro Señor. Las cadenas de la muerte me
para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Mis cadenas, me dio mi hambre, vaya por lo del mar, hecho mi maldad, pagó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió, mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Mis cadenas, me dio mi hambre, donde como verdad, hecho mi maldad, pagó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio mi bandera, con los demás hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio mi bandera, y con lo verbal hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad. Les quería leer Juan 5:1 y dice: Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos, cubiertos una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó:
¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Qué hermoso texto nos acaba de compartir Santi, este milagro. Un hombre, un paralítico, 38 años a la espera, que esas aguas se muevan, ese estanque. Se creía en la antigüedad que de tiempo en tiempo venía un ángel y esas aguas, cuando eran agitadas y se movían, aquel enfermo que primero llegaba al agua recibía la sanidad. Para aquel paralítico, 38 años esperando la oportunidad de su vida. Pero un día llega Jesús. Esta señal que relata Juan no lo llamará milagro, sino una señal, justamente nos habla de la gracia del Señor. Nos permite ver la gracia de nuestro Señor, cómo salva a este hombre y cómo nos salva a cada uno de nosotros. Santi nos leía una pregunta en la versión que él está compartiendo. ¿Quieres recuperar tu salud? Qué hermosa pregunta. Jesús haciéndonos, ¿no? ¿Quieres recuperar tu salud? Tal vez alguno, no sé, un tema de salud, se encuentra como aquel paralítico durante mucho tiempo con el anhelo de recuperar algo que ha perdido en su vida. Tal vez has perdido la paz, tal vez perdiste la tranquilidad en tu casa, tal vez necesitas recuperar a tu cónyuge, a tu esposo, tu esposa, porque producto de una crisis, de una discusión, pues se encuentran distanciados. Tal vez anhelás recuperar a alguno de tus hijos, que lo ves perdido, tal vez en alguna adicción, o simplemente viviendo bajo tu techo, pero con un diálogo que se ha roto. ¿Cuántas cosas tal vez hay para recuperar? Y así como aquel paralítico, creo que hoy la palabra nos habla, el Señor nos habla a través de su palabra. Y así como Jesús le preguntaba a aquel hombre, ¿quieres recuperar tu salud? Qué hermoso que hoy el Señor nos puede hacer esta misma pregunta. Y a cada uno de nosotros en particular, ¿qué quieres recuperar? ¿Quieres recuperar lo que has perdido? ¿Quieres recuperar esa pasión? ¿Quieres recuperar el amor para el Señor? ¿Quieres recuperar aquello que fue descuidado durante un corto o un largo tiempo? Eso tú bien lo sabes y el Señor que escudriña nuestro corazón también lo conoce. ¿Qué quieres recuperar? Para este hombre llegó la oportunidad. No se agitaron las aguas, pero había alguien mayor que esas aguas, que ese estanque. Estaba Jesús allí. Y Jesús, cuando tomó conocimiento de su necesidad, de la necesidad de este hombre, no miró para otro lado. Jesús no se distanció, Jesús no se fue por otro lugar, sino que se involucró con la necesidad de este hombre y allí trajo la provisión de la salud que durante tanto tiempo este hombre esperaba. 38 años de espera hoy llegaban al fin. 38 años de desesperanza, 38 años de frustraciones, viendo que otros recibían antes que él y la imposibilidad de moverse, la imposibilidad de alcanzar tal vez ese milagro. Hoy se acaba esa imposibilidad, hoy se acaba ese tiempo tan largo de frustraciones. Hoy el Señor está presente y así como estuvo con aquel hombre paralítico, hoy el Señor está presente, está su presencia contigo, con cada uno de nosotros. Y hoy el Señor, yo creo que nos hace esta pregunta. Justamente hoy, que es una noche de oración, tenemos la oportunidad de responderle al Señor. Él nos pregunta, ¿quieres recuperar tu salud? ¿Qué es lo que tú quieres recuperar? Y seguramente hay alguna necesidad, alguna petición en tu vida y queremos tomar unos minutos para que juntos, vos allí donde estás, en casa o donde te encuentres, que nos estás siguiendo, que estás compartiendo esta emisión a través de las redes o nos estás escuchando a través de la radio, nos puedas acompañar y vos le puedas poner nombre a esa necesidad. ¿Qué es lo que tú quieres recuperar? Tal vez no es algo personal, tal vez es una necesidad, una petición de un ser querido, de alguien que tú conoces, de un familiar. Tal vez algo por lo cual Dios te ha inquietado a orar en este tiempo. Vamos a unirnos juntos e interceder. Poder estar orando desde aquí,
junto con la familia, queremos también orar por tu vida, orar por las necesidades y te invitamos a que puedas acompañarnos. Santi, comenzamos, vamos a orar. Señor Gracias, Jesús, te pedimos que a los abuelos que están Sí, Señor. enfermos y con dolor en su cuerpo, En el que nombre tú de los Jesús. puedas sanar. Amén. Sí, Y a los Padre que Santo. están solos en algún lugar, que tú puedas acompañarlos Sí, y estar Jesús. con ellos. También te pedimos que Señor. a los que no pueden ver a sus nietos, que tú puedas cambiar su tristeza por una gran sonrisa y Sí, felicidad. Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Sí, Jesús, también te quiero pedir por los niños que tal vez no tengan familia, te quiero pedir, Señor Jesús, que si tal vez estén en algún estado, tengan algún problema, que tú los cuides y los ayudes. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Qué hermoso es Sí, poder Señor. venir delante de tu presencia Amén. con esa confianza que tenemos, Señor, de Sí, que Padre tú del no cielo, solo gracias. oyes nuestra oración, sino que Oh, también bendito eres traes tú, respuestas, Jesús. Señor. Para este hombre que leíamos en tu palabra, Oh, Señor, Santo eres, vino tu Señor, respuesta, gracias. Señor, y en ti Gracias encontró por el todo lo que oportunidad de poder necesitaba, orar, poder Señor. interceder Por eso juntos, venimos Señor. delante, Señor, y seguimos Queremos orando, bendecir tu Señor, nombre, queremos por los que están honrarte a ti, enfermos, Jesús. Padre, por aquellos que están sí, internados Señor, en el en el nombre hospital, de por Jesús. aquellos que, Señor, han contraído este coronavirus, En Señor. el nombre de Te Jesús. pedimos, Padre, que tú Oramos, estés extendiendo Señor, tu por toda mano de necesidad. sanidad Oramos por esas sobre su peticiones, vida, Señor. Señor. Oramos por ellos, Señor, por los que En tienen el tal vez nombre precioso diagnósticos de allí, Jesús. Padre, que no son Oh, Santo buenos, eres tú, Padre, que han Dios, recibido malas aleluya. noticias en este tiempo, aquellos que han sido operados, Gloria tu a tu mano de santo poder nombre. esté Oh, obrando, digno, Señor. digno eres, En el Jesús. nombre de Jesús creemos en tu poder, Sí, en lo que vos Señor, podés hacer, aleluya. Señor. Nuestra confianza está puesta en Bendito ti, sea Señor, tu y sabemos nombre, que tú Señor, tienes la última aleluya. palabra, que tú eres poderoso, Señor, Amén. para obrar en cualquier Aleluya. necesidad, Señor. Sí, glorioso Oh, hemos Dios. visto testimonios, Señor, de lo que tú has Aleluya, en el hecho, nombre de cómo has Jesús. secado cánceres, cómo has obrado, Señor. Señor, Allí, bendito alzamos Dios, en los en ti, huesos, creemos cómo en has ti. obrado en las Confiamos que tú eres familias, poderoso, Padre, en Señor. aquellos que están, Oh, Señor, en restaura la enfermedad, salud y los Señor, dolor. sabemos que tú puedes En el nombre hacer, de Señor, tu Jesucristo, obra. Señor. Padre, Oramos en por estos todas esas tiempos necesidades. creemos en ese poder, Señor, Señor. intercedemos Todos por los las días nos familias. llegan, Señor, En el allí nombre de necesidades, Padre. Oh, bendito Dios, de Intercedemos por personas los que que están en necesitan. enfermedad, Intercedemos Señor. por los que En están en diferentes, soledad, Señor, por los que están allí, con angustia, Padre, tristeza, en Señor, cualquier en su lugar de corazón. su cuerpo, Sean Señor, tu reconfortadas, mano Señor, de en el poder nombre de esté Jesucristo. obrando, Señor. Te damos En el gracias. nombre de Tú eres Jesús, poderoso, obra en tú su eres vida, maravilloso. Señor. Digno Extiende tu eres, mano de Jesús, sanidad, digno de honra, Padre. digno de En el alabanza. nombre de Jesús, guía la mano a los Santo, médicos que lo están santo, santo, atendiendo, en el nombre de las enfermeras, Santo, Señor. santo, Aquellos que en santo, este en el tiempo nombre van a del estar Señor, allí, aleluya. Señor, recibiendo alguna operación, En el Señor. nombre de Aquellos que Jesús. están esperando un En el nombre de resultado, Jesús. Señor. Tú estés En con el ellos, nombre de fortaleciéndolos, Jesucristo, Señor, aleluya. para que puedan depender de ti, que te puedan conocer, que haya alguien que les predique, que les muestre, Señor, que tú quieres salvar su vida, que les hable y les predique el Evangelio, Señor, porque en todos los milagros que vemos, Señor, en tu palabra y lo que hemos experimentado, Señor, sabemos que tú lo que más quieres es que las personas se salven, y ese es nuestro deseo, Señor, que cada persona que está en necesidad se pueda salvar, pueda conocerte, Señor, pueda tener una vida, Señor, tomada de tu mano, que pueda creer, Señor, que tú estás por sobre todas las cosas, que tú eres soberano, que no hay nada más grande que tú, Señor, que tú eres poderoso y has vencido a la muerte, Señor, has vencido la enfermedad, Padre, y por tus llagas somos sanados, Señor. Bendito Dios, esa es la persona, Señor, que predicamos, ese es el evangelio que creemos, Señor. Por eso, Señor, en este tiempo oramos para que las personas que aún no te han conocido puedan conocerte, Señor. Tal vez muchos de nosotros llegamos al evangelio así, Señor, con una enfermedad, con una necesidad, Señor, pero un día nos encontramos contigo, Señor, y nuestra vida fue transformada, Señor, y eso es lo que anhelamos para aquellos que están en necesidad de enfermedad. Para en este tiempo sean fortalecidos,
sus familias también. Provee Bendito los sea tu recursos nombre. necesarios, Señor, Sí, Padre, para poder sí. llevar adelante, Señor, tal Gloria vez a tu nombre. tratamientos, En el Señor, nombre de aquellos que Jesús. no tienen, Señor, para los medicamentos, En el tú nombre de proveas, Jesús. Padre. Estés Santo sobrando en eres, estos Señor. tiempos, Señor. Oh, bendito Dios, que nuestra fe no Amén. En el decaiga, sino nombre que de podamos Jesucristo. creer que tú eres poderoso para Sí, obrar, Señor. Señor. Oh, bendito Dios, no importa el tiempo que Gloria a estemos tu nombre, clamando, Señor. sabemos que la respuesta va a venir, Señor. Amén. Sí, Sabemos papá. que tú traes respuesta, Señor. Sí, Señor. Aleluya. No solo para nuestras vidas, sino para cada necesidad por la cual pedimos, Señor. Obra en estos tiempos, Padre. Amén. Sí, Glorifícate, Señor, en Sí, cada Padre hogar, del en cada cielo. familia, Sí, Señor. Señor. En el nombre de En el nombre de Jesús. Jesús te lo Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gloria a tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú ya estás obrando. Amén. Te damos gracias, Señor Sí, Jesús. Señor. Aleluya. Señor, oramos por Oh, los hijos. bendito Dios. Oramos por las familias, Señor. Aleluya, Jesús. Oramos por los que están en debilidad. Sí, Oramos, Señor. Señor, intercedemos, Padre del cielo, Amén, para que bendito sean Dios, fortalecidos Señor. y confortados los Aleluya, corazones de Jesús. aquellos, Señor, que están en Amén, desánimo, sí, Señor. aquellos que están, Aleluya. Señor, Ven a tu fuerza, Señor, que han perdido la esperanza, aquellos, Señor, que tal vez están con los brazos caídos, sean fortalecidos, sean renovados en esta hora y puedan recibir una visitación de tu Espíritu, Señor, sobre sus hogares. Oramos, Padre del cielo, por los que tal vez están, Señor, atravesando momentos difíciles en cuanto a lo económico, para que sean abiertas puertas, Señor, sobre ellos, sobre los hogares, y tú puedas bendecirles en el nombre precioso de Jesucristo. Señor, oramos, intercedemos, Señor. Oramos por las familias, oramos por nuestra ciudad, oramos por los pueblos alrededor, Señor, en el nombre de Jesús. Extiendas tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Oramos por tu iglesia. Oramos por las iglesias, Señor, de nuestra ciudad, de los alrededores, Señor, para que allí donde hay hijos tuyos, Señor, sigan resplandeciendo con la luz de Cristo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Confiamos en tu provisión, confiamos en tu cuidado, confiamos, Señor, en tu misericordia, confiamos en que, Señor, nuestra vida está en tus manos. En el nombre precioso de Jesús. Sigue obrando, Señor, en este tiempo. Sigue obrando a través de tu iglesia, Señor. Allí donde está tu iglesia, donde están tus hijos, tú puedas seguir, Señor, obrando, Padre, mostrando tu gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Oramos y, Señor, descansamos en ti. Tú eres bueno, tú eres poderoso. Te amamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Señor, te amamos, Amén. Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
cántale cuán grande eres Dios, todos oirán, cuán grande eres Dios. Somos más que agradecidos de poder compartir con ustedes esta reunión. Para nosotros, hoy se ha vuelto una reunión familiar. Solo falta la más pequeña integrante de nuestra familia que está descansando, pero junto a Claria, Santiago, a Lucy, estamos recibiendo el Señor y también oramos para que vos ahí donde estás viendo esta transmisión, a través del dispositivo que sea, o a través de la radio nos estás escuchando, bueno, también puedas recibir del Señor. Hoy Santiago compartía y leí ese texto en el Evangelio de Juan capítulo 5, no quiero ir al mismo texto, pero quiero ir al capítulo 20 del Evangelio de Juan, y versos 30 y 31. Allí Juan, que tiene una manera muy particular de escribir, Juan resume en estos versos, en este fragmento de su Evangelio, el propósito, para qué fue escrito el Evangelio de Juan. Dice el texto bíblico, Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchas Biblias le han puesto como un subtítulo a este párrafo del Evangelio y se titula El propósito del Evangelio de Juan. Si queremos ver para qué fue escrito justamente este Evangelio, allí Juan en estas palabras nos permite ver, nos permite leer y descubrir cuál fue la intención de Juan guiado por el Espíritu. Allí, por el año 85 después de Cristo, Juan escribiría este Evangelio junto con el libro de Apocalipsis. Son de los libros que más recientes a nuestro tiempo, es decir, que se escribieron más tarde para aquella época, pero que son más cercanos a nuestro tiempo, que fueron escritos. Y Juan allí nos permite ver, dice el 31, se escribió todo lo que está para que crean. Ese para qué nos habla del propósito, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. El Evangelio de Juan tiene una particularidad muy linda. Hoy quiero compartir brevemente una reseña de este Evangelio, algunas notas sobresalientes de lo que nos habla el Evangelio de Juan y compararlo con otros evangelios. Y permitir que a lo largo de este recorrido quizás hoy sea un pantallazo del Evangelio de Juan, pero cuántas verdades tan hermosas podemos ver. Por un lado, y lo principal, el tema central, lo veíamos y lo leíamos recién en el verso 31, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dejar esa evidencia bien en claro de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sabes que Juan tiene una particularidad? Tanto Mateo, Marcos y Lucas hablan de milagros, pero en el Evangelio de Juan, Juan utilizará la palabra señal. ¿Por qué? Porque justamente la señal es un milagro que lleva detrás un mensaje. Juan se va a detener en esas señales y va a ver en el mensaje que hay detrás justamente de esas señales. Juan habla de testigos, aquellos que fueron dignos de confianza, que pudieron ver, que pudieron oír, como escribe Juan en su primera epístola, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, todo lo tocante, lo que oyeron nuestros oídos, tocante al verbo de vida, es decir, habla de una experiencia. Ellos fueron testigos presenciales y desde ese punto Juan escribe lo que pudo vivenciar él mismo. No fue un relato contado por terceras personas, sino que alguien que fue testigo presencial de lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra y cómo, dice allí Juan, mostró su gloria. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan, cuando lo comparamos este evangelio con Marcos, con Mateo, con Lucas, vamos a ver claramente que Mateo presenta a Jesús como
como el rey de los judíos, como el Mesías que ellos esperaban. Marcos, un evangelio que va destinado a los romanos, y allí Marcos lo presenta a Cristo como el siervo, como el que sirve, como el que obra. Por eso vamos a ver abundancia de milagros justamente en este evangelio. Lucas, en tanto, lo muestra a Cristo como el hombre perfecto. Por eso Lucas está escribiéndole a los griegos. Y Juan tiene una particularidad. No va destinado a un pueblo en particular, como fue Mateo a los judíos, Marcos escribiendo a los romanos y Lucas a los griegos, sino que el evangelio de Juan es para todo el mundo. Y dentro de todo aquello dice, para todo aquel que cree. Esta es una de las palabras clave que vamos a encontrar en este evangelio. ¿Y cómo nos presenta a Jesús? Como el Hijo de Dios. En los primeros evangelios van a analizar principalmente los hechos de la vida de Jesús. Sin embargo, Juan se va a referir a los significados espirituales de esos hechos. Vamos a ver en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, Jesús haciendo, Jesús yendo, Jesús enseñando. Pero aquí Juan se va a detener, quizás no abunda tanto en milagros o en señales como sí lo vemos en Marcos, pero detrás de cada señal que Jesús hizo. La primera de ellas, seguramente lo recuerdas, allí el agua que se convierte en vino en las bodas de Caná. Y esa señal tenía una verdad espiritual. Jesús, a través de esas señales, fue mostrando y enseñándole el significado espiritual de esos hechos. Juan se detiene en esto y nos va a permitir tener esa mirada de Jesús. Va mucho más allá. Él presenta verdades que no se enfatizan quizás en los otros evangelios. Por ejemplo, cuando miramos la alimentación de los 5.000, ese hecho, ese suceso fue relatado por los 4 evangelios, pero solamente Juan en el capítulo 6, luego de contar el milagro de la multiplicación y de los panes y de los peces, se va a detener y allí Jesús comparte un gran sermón sobre el pan de vida y explica el significado de esa señal, de la multiplicación de esos panes. Por eso Juan es el que usa la palabra, como te compartí hace un momento, señal en lugar de milagro. Justamente porque utiliza ese milagro o la señal es un milagro que lleva en sí, que comparte, que permite mostrar un mensaje. Hay palabras claves que definen al Evangelio de Juan. Entre ellas, la palabra vida, la palabra creer, con todas sus acepciones. Creyendo, creerán, el que no creyere, creer. La palabra luz, la palabra tiniebla, la palabra verdad, la palabra testigo o testimonio, son palabras clave de este evangelio. La palabra mundo, la palabra gloria, la palabra recibir, la palabra padre, la palabra venir y la palabra eterna. Son palabras claves que resumen todo el evangelio de Juan. Cristo aquí se lo presenta no solo en su persona, sino también en su obra. Y cuando Él habla de sí mismo, explica su misión y también lo vemos a Jesús a través de las 7 declaraciones que hay, conocidas como los yo soy. Estos nombres, por supuesto, hablan de su deidad, porque el nombre de Dios, o uno de los nombres, es el yo soy. ¿Recuerdas allí en Éxodo capítulo 3, verso 14? Cuando Dios le habla a Moisés y Moisés le pregunta, ¿y quién le digo que me manda? Y dile, el yo soy es el que te está enviando para que tú le hables. Yo soy tiene que ver con uno de los nombres, como lo conocemos a Dios, y Cristo que está mostrando, Él dice yo soy, lo vemos, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. 7 yo soy que vemos en la Biblia, que justamente nos hablan de la deidad de Cristo. ¿Qué es la deidad? Jesucristo es Dios. No es como lo presentan algunas otras religiones, un Dios más. Él es Dios. Y qué hermoso poder ver y recorrer las páginas de este evangelio y permitir que esta verdad tan importante, tan central en la Biblia,
Jesucristo es Dios, sea revelada a nosotros. El Espíritu Santo de alguna manera quite el velo y podamos ver a Jesucristo, no simplemente como aquel que hacía un milagro, que multiplicaba panes y peces, que sanaba enfermos, que libertaba endemoniados, que decía palabras agradables, que perdonaba, que se juntaba con pecadores, que condenaba la religiosidad de los fariseos. No simplemente verlo de esta manera, sino también poder ver un poco más allá con esa mirada espiritual, que el Espíritu Santo en esta hora pueda correr el velo de nuestros ojos espirituales y Cristo Jesús sea revelado plenamente en cada uno de nosotros. De los muchos milagros que Jesucristo realizó, Juan solamente va a seleccionar 7 y él los llamará señales. Estas van a guardar un orden específico. A través de estas 7 señales podemos ver un cuadro completo de lo que es la salvación. Dijimos anteriormente que le llamaremos señales y no milagros, porque justamente las señales son esos milagros que conllevan de la mano, tienen detrás un mensaje para darnos. Las primeras 3 señales que vemos en el Evangelio de Juan muestran cómo la salvación viene al pecador. La primera señal, aquel agua que se convierte en vino en esas bodas de Caná. Y aquí esto nos habla de la salvación, viene por la palabra. ¿Recuerdas allí? Ahí se utilizan unos cántaros, estaba el ritual de la purificación y había unos cántaros con agua. Son llenos de agua y Jesús allí obra ese milagro y el agua se convierte en vino. En la Biblia el vino es señal de gozo. Y mira qué interesante, aquí aparece agua, una señal de lo que es la palabra, y aparece el vino, una señal de gozo. Cuando viene la palabra, cómo la palabra llega a nuestra vida y transforma nuestra vida en gozo. Ese es el mensaje que podemos ver, cómo la salvación llega. El mensaje que nos muestra esa señal a través de la palabra. Pero luego vendría allí en el capítulo 4 la sanidad del hijo de un noble. Y si lees ese texto del verso 46 al 54, podrás ver allí que aquel hombre creyó. Era un hombre que tenía una alta influencia, pero fue un hombre que creyó en Jesús. Y aquí el mensaje que nos permite ver esta señal es que la salvación viene a través de la fe, por el creer. Luego vendría en el capítulo 5, el texto que hoy leía Santiago, justamente esa sanidad de aquel paralítico, que nos permite ver cómo la salvación llega a través o es por gracia. Las últimas 4 señales nos van a mostrar los resultados de la salvación en aquel que cree. Capítulo 6, verso 1 en adelante, nos habla de esa señal de la multiplicación de los peces y de los panes, donde son alimentadas 5.000 personas. Y aquí lo que podemos ver es cómo la salvación trae satisfacción a nuestra vida. Más adelante, en el mismo capítulo, vemos a Jesús calmando la tormenta y podemos entender aquí cómo la salvación trae paz a la vida de aquel que cree. Capítulo 9 nos habla de la sanidad de un ciego de nacimiento y allí claramente podemos ver cómo la salvación, el mensaje que hay, es traer luz a nuestra vida. Y por último, la última señal que relata el Evangelio de Juan está en el capítulo 11 y es la resurrección de Lázaro. La salvación trae vida y vida abundante. Cada uno de estos milagros revela la deidad de Jesús. Y estas señales también sirvieron como oportunidades para que Jesús pueda enseñar, pueda expresar y queden aquí en el relato del Evangelio de Juan mensajes más que interesantes, mensajes que nos hablan de algo tan pero tan precioso. Entre ellos tenemos lo que provocó el convertirse el agua en vino. ¿Recuerdas capítulo 3 cómo llega Nicodemo a Jesús? Dice, porque hemos visto las señales que tú haces. Esas señales inquietan a un hombre llamado Nicodemo, un maestro de la ley, y viene a Jesús de acuerdo a las señales que él había hecho. También vemos que la curación, la sanidad del paralítico, el capítulo 5, dio lugar a un discurso, un mensaje que Jesús comparte a partir del verso 10 en adelante.
La alimentación de las multitudes, de los panes y los peces, va a ser la base para el sermón acerca de Jesucristo, es el pan de vida, con el que termina el capítulo 6. La expulsión del ciego de la sinagoga dio lugar al sermón del buen pastor, que nunca echa afuera a nadie. Si ves, hay una armonía entre lo que Juan está relatando, entre las señales y el mensaje que continúa a esa señal. En el Evangelio de Juan también podemos ver un conflicto entre la fe y la incredulidad. Comienza el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, con un fuerte rechazo. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y más, verso 12, más a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos aquí un conflicto entre la fe y la incredulidad. Los judíos no creyeron en él y le rechazaron. ¿Y cómo termina este rechazo? En la cruz, con una crucifixión. Jesús entregando su vida en esa cruz. Ahora, por otro lado, podemos ver también que no solo los judíos le rechazan y no quieren aceptar la evidencia, endurecen más y más su corazón y se vuelven a la incredulidad. Pero por otro lado, vemos que hay un pequeño grupo de personas que están dispuestas a creer en Cristo, entre ellos los discípulos, este noble que recibe el milagro de su familiar, su familia, los samaritanos, el paralítico, un ciego. Hubo muchos que sí creyeron, así como hubo quienes endurecieron su corazón en incredulidad. También podemos ver que hubo muchos que creyeron. Y hoy nos pasa lo mismo en la actualidad. Muchos hoy se resisten a creer y navegan en un mar de incredulidad. No aceptan que Jesucristo es y quiere ser el Señor de sus vidas. Pero hay quienes sí lo hacen. Hay quienes hoy creen y ven en Cristo el Hijo de Dios, el Salvador que tanto necesitan. Allí podemos ver que los judíos empiezan con esta controversia con Jesús a partir del capítulo 5. El milagro de la sanidad de ese paralítico justamente fue el punto de inicio en el conflicto que Jesús llevaría, que se iría profundizando a lo largo del Evangelio. ¿Por qué sucede este conflicto? ¿Por qué se inicia? Si recuerdas en la lectura, el día en que Jesús sana a este hombre paralítico, lo continúa luego diciendo el capítulo 5, fue en el día del reposo. Y esto comenzó allí ya a generar un conflicto entre Jesús y justamente los religiosos. Luego, en los capítulos 7 al 12, el conflicto se torna un poco más severo y varias veces ya tratan de arrestar y de apedrear a Jesús. Esto lo puedes leer en la Biblia. Y el clímax llega en el capítulo 18 y 19, cuando ya efectivamente lo arrestan a Jesús y Jesús es crucificado. Hay 3 sucesos de crisis en este evangelio. Capítulo 6, versos 66 en adelante, vemos que las multitudes le dejaron después de querer hacerle rey a Jesús. ¿Te acuerdas? Jesús comienza a hablar de que Él es el pan de vida, y ya para muchos este mensaje no era atractivo. Y aquellos que querían hacerle rey, ahora estas multitudes comienzan a dejarle. Cuando vemos en el capítulo 12 que cuando la gente se niega a creer en Él, dice que por la incredulidad allí no pudo hacer, había gente que se negaba a creer en Él. Pero en el capítulo 19 vemos cómo se profundiza mucho más la crisis, cuando ya en este momento le crucifican. La primera crisis querían hacerle rey, sin embargo le abandonaron. En la segunda le aclamaron como rey, sin embargo le rechazaron. Y en la tercera clamaron ya, no tenemos más rey que César. Él es el camino, pero no todos estaban dispuestos a andar en él. Él es la verdad, pero no todos creían en él. Él es la vida. Y mire qué paradójico. Sin embargo, le mataron. Esto nos resume brevemente el Evangelio de Juan. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo le conoces tú? Cuando vas al encuentro con la palabra,
¿Qué esperas encontrar de Él? Cito nuevamente el texto que leí al principio, Juan 20, verso 30 en adelante. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que sí tenemos aquí en el Evangelio de Juan, las que están escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes creer en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, para recibir vida y vida abundante? El mayor regalo que Él tiene para darnos. Siempre es una invitación que te hacemos a que puedas escudriñar y leer la palabra de Dios. Cuando tengo que recomendar en lo personal el inicio de la lectura de la Biblia, siempre me gusta recomendar, comenzá por el Evangelio de Juan. Te vas a encontrar automáticamente con Jesús. Pero si de alguna manera el Espíritu Santo se complace en correr el velo para que cuando vas a la lectura, y ten por seguro que Él lo quiere hacer, Él corre ese velo para que sean abiertos nuestros ojos y de alguna manera podamos empezar a conocer quién es Jesús. Va a ser algo maravilloso lo que vas a experimentar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos en esta hora dándote gracias porque hoy tan solo vimos un pantallazo del Evangelio de Juan. Cuánto hay para leer y escudriñar para que tú nos hables. Pero algo sí damos por seguro, Señor. Lo que nos cita aquí Juan en este texto que leíamos. El propósito. ¿Para qué fueron escritas estas cosas? Para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Solo te quiero pedir que sean abiertos los ojos de cada uno de nosotros, de los que están escuchando, de los que ven esta transmisión. Sea tu Espíritu abriendo los ojos para que el Hijo de Dios sea revelado. Que no sea simplemente como una rueda de auxilio, una muleta o alguien que nos ayuda solamente en la debilidad, sino que podamos comprender, Señor, y entender quién eres, oh Señor, y lo que hiciste y lo que quieres hacer con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre del cielo. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Te damos gracias una vez más. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga tu vida. Estamos llegando al final de esta reunión. Esperamos que sea de bendición para ustedes. Nos pueden seguir a través de las redes de Facebook y YouTube, Iglesia Alfaro Carlos Casares, y también nos pueden sintonizar a través de la radio 106.5. Está la música durante todo el día, pero también por la mañana de 10 a 11 de lunes a viernes hay un programa en vivo. Acá te dejamos un número de teléfono por si tenés alguna petición. Es todo por hoy. Solo recordarte que el próximo domingo a las 19 horas nos volvemos a encontrar por esta señal y vamos a celebrar la cena del Señor, la cena de comunión. En obediencia, y bueno, lo seguimos haciendo a través de estos medios, orando también para que pronto podamos volver a estar juntos, congregando, reuniéndonos en el salón, en el auditorio que tenemos, pero mientras tanto no queremos desaprovechar la oportunidad y como lo hacemos cada mes, este domingo, 19 horas, vamos a compartir la cena de comunión. Así que ya sabes, tener todo preparado, el pan, la copa, preparar también no solo los elementos, sino nuestra vida en oración, buscando del Señor, porque creemos que será un hermoso tiempo y de mucha bendición para todas las familias.
Nos volvemos a encontrar. Que Dios te bendiga ricamente.